Muy bien, jóvenes, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con la clase del día de hoy, con lo que nos concierne el día de hoy, ¿ok? Ok. Eh, Quiero que recordemos, si te pongo esta diapositiva, es porque me gusta que vayas recordando en cada clase que vayamos haciendo, pues, a los pioneros de la biología, ¿no? Lógicamente, no son los únicos, pero sí se podría ser los más resaltantes, ¿verdad? Eh, Profesor, yo me acuerdo casi de todos. Ya, genial. Si te acuerdas, perfecto, no hay ningún problema. Pero sí, es bueno ir recordándolo, ¿no? Ustedes saben que la memoria a largo plazo pues se trabaja así, ¿verdad? Repasando una y otra vez. Sí saben, ¿no? Ustedes eso de la fisiología en cuanto a la memoria, tanto a largo plazo y a corto plazo, ¿cierto? Eh, Cuando uno trabaja la parte, aparte de la memoria a largo plazo, pues uno tiene que volver a repasar y volver a repasar, ¿verdad? Si tú quieres algo a corto plazo, pues le das una repasada y ya está, ¿cierto? Pero cuando uno quiere trabajar a largo plazo, pues tiene que volver a repasarlo, ¿ok? Dicho eso, pues vamos a recordar a nuestro amigo Aristóteles, ¿verdad? Que es considerado padre de la biología y zoología, ¿cierto? Teofrastro es padre de la botánica. Vesalius, padre de la anatomía humana. Hock, padre de la citología. Leeuwenhoek, padre de la protozoología. Linneo, padre de la taxonomía. Cuvier, padre de la paleontología. Humboldt, padre de la biogeografía. Darwin, padre del evolucionismo. Mendel, padre de la genética. Pasteur, padre de la microbiología. Haeckel, padre de la ecología. Ivanovsky, padre de la virología, ¿verdad? Y una vez que tengas ya a estos señores en tu cabecita y más o menos a qué ramas se las asociaba, pues estamos perfecto, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces hoy día vamos a hablar prácticamente sobre lo que es anatomía. Ya la semana pasada hablamos de biología, tratamos lo que era citología. Ahora esta clase vamos a hablar de anatomía. Y cuando hablamos de anatomía, pues hablamos del sistema circulatorio, lógicamente, en esta clase, ¿no? Y mientras yo voy a ir hablando, tú vas a ir anotando lo que corresponde, ¿sí? Lo que corresponde. Vamos a ir anotando lo que nos corresponde y las respuestas que deben estar presentes, ¿ya? A ver, quiero que me manden su respuesta al chat privado. A ver, sus respuestas, chicos, a esa primera pregunta. Al chat privado, por favor. ¿Sí? Al chat privado. Muy bien. Esperaré sus respuestas, jóvenes. Esperaré sus respuestas. A ver. Primero respondemos a esa pregunta y luego pasamos a darles un par se puede decir, definiciones, a recordar algunas cosas que ya se les ha dicho, ¿sí? Cuando hablamos de sistema circulatorio en la clase, ¿ya? Entonces vamos a ir recordando prácticamente. Pero primero que quisiera que me respondan, ¿no? A ver qué podría ser. ¿Alguien? Ya.
sus respuestas deben estar en el chat privado, ¿cierto? Este curso o esta forma de enseñanza pues está aplicada y tiene reglas, ¿verdad? Está basado en la participación de ustedes también, ¿cierto? Entonces debe cumplirse ello, ¿ya? Debe cumplirse. Ok. Si te equivocaste no hay ningún problema, ¿sí? Porque estamos para aprender vídeo. Estamos para aprender y para poder aumentar nuestro conocimiento, ¿ok? A ver, cabe recalcarles que en los insectos la sangre no se denomina sangre, sino hemolinfa, ¿ya? Como profesor, hemolinfa, ¿sí? Así como está acá. Entonces, si tú ya tienes la primera palabrita de lo que es hemolinfa, mira qué suerte, ¿ven? Es la única que tiene la palabra hemolinfa. Ya sacaste la respuesta, ¿verdad? Pero no, estás equivocado, ¿ok? Estás equivocado. ¿Y por qué? ¿Por qué dónde la respuesta? Porque te puedes confundir, ¿no? A la que transporta o la sangre en los insectos se llama hemolinfa. Pero escucha, ¿ya? En los insectos la sangre se denomina hemolinfa, ¿ya? Es un líquido amarillento que no transporta glóbulos rojos, ¿sí? No transporta glóbulos rojos. Por esta razón, la sangre de estos animales pues no transporta el oxígeno. Como profesor, o sea que básicamente, quien transporta el oxígeno no es la sangre en ellos, ¿ya? Pero presentan un pigmento ya con función respiratoria llamada hemocianina. Ella es la que transporta el oxígeno. ¿Y qué contiene? Pues no contiene hierro, sino contiene cobre. Como profesor, un pigmento amarillento denominado o con función, ¿no?, respiratoria denominada hemocianina. Y que te dije que contenía cobre, ¿ya? A ella se le iba a pegar el oxígeno para que pueda ser transportado, ¿ok? No te confundas. Hemolinfa es el análogo de sangre en los insectos, ¿ok? Perfecto. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Respuesta, la D. La D. ¿Ok? Respuesta esa es la de hemocianina y cobre. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos que debes tener en cuenta, ¿sí? ¿Y qué conceptos, profesor? Por ejemplo, si te hablo de aparato circulatorio o sistema circulatorio o aparato cardiovascular, que es hablar de lo mismo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos, ¿ok? Bueno, profesor, corazón y vasos sanguíneos, ¿sí? Voy a intentar escribir acá, bueno, las iniciales nada más, ¿sí?, para poder ganar tiempo, ¿sí? Corazón y vasos sanguíneos. ¿Ok? Ok. La sangre está constituida por plasma. Y el plasma, ojo, ustedes han escuchado hablar que la sangre no solamente tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, sino que también tiene plasma, ¿sí? No te olvides de eso. También tiene plasma. Y si a ti te preguntas en dónde están contenidos los nutrientes, pues no me vas a decir en los glóbulos rojos o en los glóbulos blancos, ¿cierto? Como bien te decía, la sangre está constituida por plasma, quien se va a encargar de transportar nutrimentos o también llamadas nutrientes, ¿ok? También gases como el oxígeno, el CO2, dióxido de carbono, las hormonas y sustancias de desecho, ¿sí? Los glóbulos rojos, que son la parte forme, así también se los conoce, transportan O2 y CO2, ¿cierto? Los glóbulos blancos van a estar encargados de la defensa y las plaquetas van a estar encargadas de la coagulación sanguínea o hemostasis también, ¿ya? Los glóbulos y las plaquetas se forman por un proceso denominado hematopoiesis. ¿Y dónde se da eso? ¿Dónde se da eso? La hematopoiesis.
¿Alguien sabe? ¿Dónde se da la hematopoiesis? ¿Alguien recuerda? Ya. ¿Dónde? Se va a dar en el amor. ¿Dónde, profesor? ¿En el amor? No, en el amor. ¿Y a qué hace referencia el amor, jóvenes? ¿O qué significa amor? Médula ósea roja. Ah, ya, profesor, es el amor. Claro. La hematopoiesis es un proceso por el cual se generan los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿ok? Y se da, pues, en la médula ósea roja, conocida como amor, también, ¿ya? Te estoy dando varios datitos, ¿ok? Me imagino que estarás anotando, estarás apuntando, ¿verdad? Y ya. El corazón, hablemos del corazón. El corazón es un órgano musculoso y hueco, ¿cierto? Que recibe y expele sangre. O sea, que entra y sale sangre, ¿ok? Su peso va a variar de 250 a 300 gramos y ocupa el mediastino inferior y medio. El mediastino es una zona ubicada a nivel de tu tórax, ¿ya? Ok. O también conocido como un espacio limitado por los pulmones, ¿no? Por las caras internas. Por el esternón, pues por delante, ¿cierto? Y por la columna vertebral que está por atrás. El diafragma cérvico-torácico por arriba y el diafragma por abajo, ¿ya? Muy bien. En cuanto a la forma y orientación, pues el corazón va a presentar un tipo de forma de cono aplanado, ¿ya? De adelante hacia atrás, con la base hacia arriba y hacia la derecha y hacia atrás, y el vértice hacia abajo, ¿ya? Y a la izquierda y hacia adelante también, ¿sí? O sea, como un conito, con una puntita, ¿ok? Ya. Quiero que recuerdes que el corazón no es así simplemente músculo, sino que tiene capas, ¿verdad? Y hay una capa que lo envuelve, conocida como pericardio. ¿Y qué es el pericardio, profesor? Es una membrana fibroelástica que envuelve el corazón y consta de 2 capas también, ¿ok? ¿Y cuáles son esas 2 capas que recubren el corazón? Pues es el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es externa, o se puede decir conformado con tejido conectivo fibroso, ¿sí? Y el pericardio seroso, pues es interno, formada por 2 hojas, con mesotelio y tejido conjuntivo cada una, ¿ya? Y aquí van a estar apareciendo las hojas parietales y las hojas viscerales. ¿Quién es quien cubre netamente al corazón? Pues la hoja visceral, ¿ya? Es la que va a cubrir al miocardio, al músculo en sí, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? Entonces tienes una membrana fibroelástica denominada pericardio. Este pericardio se divide en 2, en fibroso y en seroso. ¿Quién se divide en 2? ¿El fibroso o el seroso? El seroso, en hoja parietal y en hoja visceral. ¿Ya? ¿Quién es quien está envolviendo netamente al miocardio? Es la hoja visceral. ¿Ok? Ok. En cuanto a la histología de las paredes cardíacas, tengamos en cuenta que van a presentar 3 capas, conocidas como endocardio, miocardio y epicardio, ¿ok? El endocardio, pues, es interna y está formada por epitelio monoestratificado plano y tejido conjuntivo laxo, ¿sí? El miocardio es, obviamente, la parte media, formada por el músculo cardíaco, ¿ya? Y el epicardio es la parte externa, es la hoja visceral del pericardio seroso, ¿sí? Ok. En cuanto al corazón, en la parte interna, recordemos que el corazón presenta 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿sí? Recordarán ustedes, ¿verdad? Ok. A ver, creo que en la siguiente tengo una diapositiva con gráficos. A ver, ahí está. Ay. Creo que no. ¿Ya? En la siguiente todavía. Pero vamos a ayudarnos con el siguiente gráfico, ¿ya?
con este gráfico de acá. A ver. Explotemos, ¿ya? Explotemos al máximo toda la información que tenemos. ¿Sí? Muy bien. Como te iba diciendo, ¿verdad? Existen aurículas y ventrículos. Esa es la configuración interna representada por 4 cavidades, ¿verdad? ¿Cuántas aurículas tienen? ¿Ustedes? Respuestas al chat privado. ¿Cuántas aurículas tienen, chicos? ¿Cuántas? Tenemos 2 nada más, ¿verdad? No podemos tener más. Muy bien. Las aurículas son las cavidades superiores y tienen paredes delgadas. Recepcionan la sangre que llega a través de las venas. ¿Ya? Las cavidades superiores, estas son las inferiores. Te dije que ese rotito tiene forma de un cono, ¿no? Claro, como una puntita, un vértice. ¿Ya? Aurícula derecha, acá debería estar aurícula izquierda, no se nota porque está superpuesta a los vasos. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ok. La aurícula derecha, como bien te decía, ojo primero. Las aurículas son las que van a recepcionar la sangre que llega a través de las venas. Pueden observar las venas, sí, ¿verdad? Tanto de lo que es el tronco y extremidad inferior, como de la cabeza y la extremidad superior. Llegan por venas, ¿sí? Por la vena cava inferior, por la vena cava superior. ¿Ok? Ya. Entonces, ellas van a transportar la sangre desoxigenada, ¿verdad? Que es transportada lógicamente por las venas, ¿cierto? Entonces, aurícula derecha. Aquí termina la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Ok? Con una válvula bien conocida. ¿Cómo se llama esta válvula? La válvula de Eustaquio. ¿Sí? Y también con una vena coronaria. ¿Ok? Es aquí donde se va a presentar también lo que es la vena coronaria, con las válvulas de Tevesio, ¿ya? Quienes reciben sangre venosa. ¿Ok? O sea, las aurículas, básicamente, van a ser, en el caso de la aurícula derecha, ¿ya? Es aquí donde, como bien te decía, va a terminar la vena cava superior y la vena cava inferior. Y se van a presentar una válvula bien conocida, como es la válvula de Eustaquio, ¿ya? Y también va a terminar la vena coronaria, ¿ok? También va a terminar la vena coronaria aquí, que presenta la válvula de Tevesio, ¿cierto? Entonces, esta aurícula es quien recibe sangre venosa, la derecha. La aurícula izquierda, en ella terminan las venas pulmonares, acá no se puede observar, ya, en la parte posterior, ¿sí? En ella terminan las venas pulmonares, lógicamente, pero recibe sangre arterial. ¿Cómo, profesor? Usted decía que las venas transportaban sangre desoxigenada, sangre venosa, ¿no? Claro, pero tranquilo. Por eso es que quiero que me entiendas, ¿ya? Quiero que me entiendas, porque existen vasos sanguíneos que no solamente están transportando, por ejemplo, si es vena, debería transportar sangre venosa, y si es arteria, sangre arterial. Pero ¿qué ocurre? Que en algunos casos, o en 2 casos específicos, ocurre lo contrario. La arteria transporta sangre venosa y la vena transporta sangre arterial, ¿sí? Que te lo voy a explicar más adelante porque hay una pregunta muy parecida, ¿ok? Entonces la aurícula izquierda, en ella terminan las venas pulmonares y recibe sangre arterial, ¿ok? En ella terminan las venas pulmonares y reciben sangre arterial. Muy bien. Tenemos también lo que vendría a ser un tabique llamado un tabique interauricular, ¿sí? Es una lámina de miocardio que va a separar ambas aurículas, ¿ya? Pero en la vida fetal se comunican a través del agujero de Bottal, ¿ya? El cual se cierra después del nacimiento y queda como un vestigio conocido como la fosa oval. ¿Ok? Ok. ¿Ustedes qué tienen entonces? ¿Agujero de Bottal o fosa oval? Respuestas al chat público. O al privado, al chat privado.
¿Ustedes tienen fosa oval o agujero botal? En la vida fetal, como te iba diciendo, entre aurícula y aurícula va a existir un agujero, el agujero de botal, ¿ya? Que en esa época pues te va a servir para poder recibir el oxígeno necesario. Pero en la vida adulta, ya después del nacimiento, queda como un vestigio, como te decía, ¿no? Como una fosa denominada la fosa oval. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos a hablar también de los orificios aurículos ventriculares. Estos son los orificios aurículos ventriculares, conformados también por válvulas, ¿ya? Pero obviamente primero de los orificios. Vía que comunica la aurícula con el ventrículo del mismo lado, ¿cierto? O sea, tenemos un lugar por donde se va a comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho, ¿cierto? En esto se van a encontrar las válvulas aurículos ventriculares. En este caso sería la tricúspide, ¿verdad? Verdad. Válvula tricúspide. ¿Dónde está? Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Ahora, en el orificio aurículo-ventrículo derecho, como bien te decía, esta válvula va a estar compuesta por tres valvas, ¿ya? Tres membranitas así, ¿ya? Tres valvas. Por eso conocida como tricúspide, ¿ya? En el izquierdo, en este lado, ¿ya? Se va a llamar válvula bicúspide, ¿sí? O también denominada válvula mitral. ¿Por qué bicúspide? Porque tiene dos valvas nada más. Aquí hay tres valvas y aquí hay dos valvas. Válvula mitral o válvula bicúspide, y aquí la válvula tricúspide porque tiene tres valvas, ¿no? Lógicamente. ¿Sí? ¿Cierto? Muy bien. ¿Y para qué sirven las válvulas? Pues las válvulas auriculoventriculares impiden el retroceso de la sangre durante la sístole ventricular, ¿sí? En algún momento te pueden preguntar, o yo también te lo puedo preguntar, existen dos procesos, uno es diástole y otro es sístole, ¿cierto? Son procesos que el corazón realiza. Yo sí les dije cuando hablamos de circulatorio, les mencioné a qué representa diástole y a qué representa sístole. Sístole es contracción de los ventrículos, ¿verdad? Mientras que diástole es relajación, es la apertura, ¿verdad? El vaciamiento, ¿cierto? Relajación. Diástole. Yo les dije que recordaran esto. Diástole tiene una A de relajación, ¿ya? Y sístole, pues contracción, ¿ok? Ok. En cuanto a los ventrículos, pues podemos decir que son cavidades inferiores de paredes gruesas y separadas por el tabique interventricular, ¿ya? Que es lo que vendría a ser una pared gruesa de miocardio, ¿ok? Que está acá, ¿ya? El ventrículo derecho, que es la de acá, ¿ok? En forma de prisma triangular, tiene una forma de prisma triangular, sí. De ella nace una arteria bien conocida, la llamada arteria. ¿Qué arteria? Arteria pulmonar, ¿cierto? Arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar conduce sangre venosa hacia los pulmones, ¿ok? Mira su nombre, arteria pulmonar, pero conduce sangre venosa. Ojo, por eso quiero que estés atento, ¿ya? Conduce sangre venosa hacia dónde? Hacia los pulmones. Y allí se va a encontrar una válvula también. ¿Cómo se llama esa válvula? Válvula sigmoidea pulmonar, ¿sí? Válvula sigmoidea pulmonar. La que está acá, ¿ok? Ok. Ahora, en el ventrículo, ¿qué ventrículo sería este de acá? Izquierdo, ¿verdad? Ya. En el ventrículo izquierdo, que también tiene forma de cono, da origen, pues, ¿a qué arteria? A la arteria aorta, ¿ya? ¿Y qué conduce esta arteria aorta? Pues conduce sangre arterial hacia lo que vendría a ser las células de los tejidos, ¿ya? Donde se encuentra una válvula también. ¿Cómo se llama esta válvula? La válvula aórtica. ¿Ok? Acá también lo dice, ¿ya? Su pared es más gruesa, ¿ok? Su pared es más gruesa que la del ventrículo derecho. ¿De quién? Del ventrículo izquierdo,
¿Sí? Ok. ¿Qué más podemos mencionar en cuanto a lo que es el corazón? ¿Algo más que quieran recordar en cuanto al corazón? Pues creo que no hay más que mencionar. ¿Ya? Hay que mencionar ahora también sobre los vasos sanguíneos. Como bien te decía, quiero que tengas en cuenta que no todo lo que se llama arteria va a transportar sangre oxigenada y no todo lo que se llama vena va a transportar sangre desoxigenada. ¿Ya? Las arterias, por ejemplo, nacen en los ventrículos del corazón, ¿cierto? Y terminan en los capilares de todos los tejidos, ¿verdad? Estas son las arterias, ¿cierto? Ya. Poseen válvulas, como bien decía, sigmoideas, solo en la parte inicial, ¿ok? Pero estas arterias tienen componentes, porque no son solamente arterias y ya está, no, sino que tienen túnicas, capas también se les conoce, ¿no? Una interna, o también conocida como íntima, ¿ya? Estoy hablando de arterias, ¿eh? Rojito, ¿ok? Tiene tres capas, como bien te decía. Una interna, también llamada íntima, conformada por endotelio y tejido conjuntivo, ¿sí? Una media, conformada por membrana elástica y tejido muscular liso. Y una externa, o también denominada adventicia, ¿ya? Conformada por tejido conjuntivo laxo, ¿ok? En las grandes arterias poseen algunos pequeños vasos que van a ser denominados vaso vasorum, ya que nutren a las túnicas media y adventicia, ¿ok? Ok, ¿cómo se llama? Vaso vasorum. Son pequeños vasos que salen de lo que son las arterias grandes y que van a nutrir a las túnicas media y adventicia. Te dije que son tres capas, la íntima, la media y la externa, ¿ya? En cuanto a las venas, pues nacen en las vénulas y terminan en las aurículas del corazón. Nacen en las vénulas, o sea, en las venas más pequeñas, y terminan en las aurículas del corazón, ¿verdad? Claro. Presentan válvulas en su recorrido, ¿ya? Principalmente en los miembros inferiores, y tienen túnicas que poseen una arteria excepto la membrana elástica, ¿ya? Tienen túnicas, como bien le decía, que van a presentar, o sea, que básicamente es similar a lo que tiene la arteria, ¿ya? Pero, con la excepción de tener una membrana elástica, ¿sí? ¿Qué más, chicos? Capilares. ¿Han escuchado hablar de los capilares? Pues los capilares son vasos más pequeños, más pequeñitos, ¿ya? Y se encuentran en todos los tejidos, a excepción de lo que es el tejido epitelial, ¿verdad? ¿Qué más? Pues ellos tienen solamente una túnica, que es el endotelio, sin poros, lógicamente, es continuo, ellos son continuos, y ¿para qué sirve? Pues para intercambio de material entre la sangre y las células de los tejidos, ¿ya? Intercambio de material entre ellos, ¿ok? Ok. ¿Qué más hay que recordar en lo que es circulatorio? A ver. Nuestro tipo de circulación en el ser humano, ¿ya? ¿Cómo es? ¿Cerrada, completa o doble? Pues las tres, ¿cierto? Es cerrada porque la sangre no sale de los vasos sanguíneos, o sí sale. No sale, ¿verdad? Es completa porque no existe mezcla de sangre arterial con sangre venosa, ¿sí? Y es doble porque la sangre circula por dos circuitos, tanto venosa como arterial. ¿Ya? ¿Captaste? ¿Cómo es la circulación sanguínea en el ser humano? Cerrada, ¿por qué? Porque la sangre no sale de los vasos sanguíneos. Completa porque no existe mezcla de sangre arterial con sangre venosa. Y doble porque la sangre circula por dos circuitos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Existe una denominación denominada circulación menor o también denominada circulación pulmonar, ¿ya? ¿Y por qué se le conoce así? Porque se inicia en el ventrículo derecho y por la arteria pulmonar llega a los pulmones, ¿ya? A esta se le conoce como circulación menor o circulación pulmonar. ¿Y para qué llega a los pulmones? Pues ahí se va a realizar lo que es el intercambio gaseoso, o también conocido como respiración externa, ¿ya? ¿Entre quién, profesor? Pues entre la sangre y el aire alveolar, ¿ya? Y por las venas pulmonares termina en la aurícula izquierda, ¿cierto?
Acá están las venas pulmonares y van a terminar en la aurícula izquierda. ¿Ok? Ok. Pero existe también, así como una circulación menor, existe una circulación mayor. ¿Ya? Y esta es pues la sistémica. ¿Ok? Se inicia en el ventrículo izquierdo por la arteria aorta, llega a lo que son las células de los órganos, donde realiza el intercambio gaseoso, denominada respiración interna también, y materiales entre la sangre y las células de los órganos. Y por las venas cavas termina en lo que es la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, te pueden preguntar, circulación mayor y menor, pues tú tienes que recordar, mayor es sistémica y menor es pulmonar, la que va al pulmón y regresa. La mayor es la que es a todo el sistema, todo el organismo, ¿verdad? Ya. Perfecto. ¿Qué más podemos mencionar? ¿Qué más te puedo mencionar? A ver. ¿Qué más está en mi cabecita para ir recordando? Ya. Bueno, no te voy a hablar de electrocardiograma porque eso es algo más pesadito, ¿verdad? Más pesadito. Pero más, a ver, a esto sí te puedo preguntar, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca por minuto? ¿Lo normal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuánto es la frecuencia cardíaca? 60-90, ¿verdad? Por minuto, ¿cierto? Perfecto. Te puedo mencionar algunas cositas más, ¿ya? El ciclo cardíaco está conformado por, como bien te decía, dos procesos, ¿no? Sístole y diástole. Sístole es contracción y diástole es relajación. Ya te lo dije hace ratito. ¿Ok? Y bueno, existen fases, ¿no? El llenado, la construcción isovolumétrica, la eyección y la relajación isovolumétrica, ¿no? Bueno, eso para que lo tengas en consideración. Pero no creo que profundicen mucho en ese aspecto, ¿ya? Bueno, ruidos cardíacos también existen, ¿no? Existe un primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco se produce porque, a ver, bueno, el primer ruido cardíaco es producido por el cierre y la vibración de las válvulas auriculoventriculares, conocido como tricúspide y bicúspide, ¿ya? Como profesor, existen ruidos cardíacos. Primer y segundo ruido cardíaco son los más conocidos, ¿ya? El primer ruido cardíaco puede ser producido por el cierre de la vibración, el cierre y la vibración de las válvulas auriculoventriculares, conocidas como tricúspide y bicúspide, ¿ya? Ok, y el segundo, profesor, pues el segundo es producido por el cierre y la vibración de las válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtica, ¿ya? O sea, los ruidos tienen que ver con el cierre y la vibración de estas válvulas, claro. Recuérdate, primer ruido, cierre y vibración de la válvula tricúspide y bicúspide. Segundo ruido, cierre y vibración de las válvulas pulmonar y aórtica, nada más. ¿Sí? Listo, perfecto. Si estamos aquí ya también te puedo hablar de lo que es presión y pulso arterial, ¿verdad? Presión arterial. Pues la presión arterial, a ver, ¿qué entienden por presión arterial? ¿Alguien sabe qué es presión arterial? ¿Me puede responder el chat público? Parece muy fácil ese término, ¿no? Muchas personas utilizan presión arterial. Algún familiar que sufre de presión arterial, pues tiene una definición, ¿cierto? No es decir solamente presión arterial, sufre de presión arterial y ya está. No. Tiene una definición básica, ¿ya? ¿Alguien sabe? Al chat privado, a ver. Alguien que nos quiera colaborar con el conocimiento o compartir su conocimiento, básicamente, ¿no? ¿Alguien? Pues presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, ¿ya? Ten eso en cuenta, ¿sí? Ok. ¿Y cuál es la presión arterial normal, profesor? Ya, bueno, se basa entre 120 sobre 60, básicamente, ¿no? La sistólica con la diastólica, ¿ya? Entonces, recordemos más o menos eso, ¿sí? Lo normal. Ahora, como bien te dije, tiene que ver con la fuerza que ejerce la sangre que va a transcurrir por los vasos sanguíneos, ¿ya? Hacia la pared de las arterias, ¿ya? Y si te mencionan pulso arterial, ¿qué es?
¿Saben qué es pulso arterial? Bueno, pulso arterial es la expansión y contracción rítmica de una arteria sistémica después de cada contracción del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Es por ello que a veces el pulso se le conoce como latidos, ¿no? Básicamente representan los latidos del corazón también. O sea, ¿yo cómo puedo medirte los latidos cardíacos si no tengo, por ejemplo, un estetoscopio para escuchar tus latidos? A ver cuántos por minuto, ¿no? Porque, bueno, se puede utilizar el pulso, ¿no? ¿Ya? Para poder medir tus latidos. Y el valor, pues, coincide con lo que es la frecuencia cardíaca, como te decía. Y una persona, pues, adulta está entre 70 y 80, ¿no? 60 también es normal. ¿Ya? Ok, perfecto, hasta allí. Perfecto. ¿Cierto? Perfecto. Te he dado muchos datos. Me imagino que has ido apuntando. Entonces vamos a ir respondiendo algunas preguntas y también vamos a ver si profundizamos un poquito más. ¿Ya? Vamos a ver si profundizamos un poquito más. Perfecto. Volvamos a nuestra pregunta, a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se llama el músculo del corazón que contiene fibras nerviosas y que ayuda a contraerse automáticamente? ¿Cuál creen que sea su respuesta? Respuestas al chat público, a ver. Diré privado ya. Chat público no, porque a veces cuando las preguntas van allí pueden ir simplemente copiando lo que alguien dice, ¿no? Mejor privado, ¿ya? ¿Cómo se llama el músculo del corazón que contiene fibras nerviosas y que ayuda a contraerse automáticamente? Ya te mencioné las capas que vuelven al corazón conformadas por el epicardio, ¿verdad? ¿Cuál podría ser? Endocardio, epicardio, pericardio seroso, miocardio, endotelio. Por lógica, ¿no? Por simple lógica, quien se crea de la contracción y todo lo demás, pues es ¿quién? El miocardio. Ya te lo voy a poner de rojito incluso, ¿ya? Porque es la capa intermedia del corazón que posee fibras musculares y es responsable de las contracciones automáticas, ¿ya? Yo bien te dije que el corazón es uno de los órganos que posee músculos liso y involuntario, ¿no? Tú no decides cuántos latidos tienes por minuto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ustedes controlan? Creo que no. Lógicamente que no, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo interesante aquí, ¿sí? El miocardio. Perfecto. La siguiente. A ver. Con respecto a la circulación pulmonar o menor, como bien hace ratito también hablamos, ¿cómo se llamaba el otro nombre de la circulación mayor? A ver, si recuerdan, hace ratito se les he dicho. Con respecto a la circulación pulmonar o menor, eso es una, ¿cierto? Existe otra circulación, pero es mayor, o también conocida como sistémica, ¿verdad? Circulación sistémica. Ok, entonces, con respecto a la circulación pulmonar o menor, ¿de qué ventrículo sale la sangre venosa para oxigenarse en los pulmones y qué válvulas impide su retroceso? Bueno, ya te iba explicando hace ratito, ¿sí? ¿Alguien sabe? Viendo la imagen al menos, a ver. ¿Alguien le puede atinar con la respuesta viendo la imagen? Porque es cuestión de ver la imagen. Concéntrate en la pregunta y mira la imagen. Con respecto a la circulación pulmonar o menor. Ya, muy bien, pulmonar, ¿no? ¿De qué ventrículo sale la sangre venosa para oxigenarse en los pulmones? Mira, ¿dónde va? Ya. ¿Y qué válvula impide su retroceso? No hay una válvula allí. ¿Cierto? Hay una válvula, ¿verdad? A ver, vamos a dibujártelo bonito. De este colorcito, ¿ya?
¿Ves que la sangre, cómo va por acá? ¿Cierto? ¿Hacia dónde va? Hacia los pulmones. ¿Qué arteria? Pulmonar, ¿verdad? Nos dijo la arteria pulmonar, ¿cierto? Ya. ¿Qué nos dice? ¿De qué ventrículo sale la sangre? ¿De qué ventrículo sale? Ventrículo derecho, ¿verdad? Miren cómo va transcurriendo, ¿ya? ¿Hacia dónde va? Hacia los pulmones, ¿cierto? Para oxigenarse, para cambiarse, ¿verdad? Ya. ¿Y cuál es la válvula que impide que éste retroceda? Acá está una válvula, ¿no? ¿Cómo se llama esta válvula? La válvula pulmonar, o también denominada sigmoidea, ¿verdad? Sigmoidea pulmonar, ¿cierto? Perfecto. Entonces la respuesta sería ventrículo derecho y la válvula sigmoidea pulmonar, ¿verdad? La circulación pulmonar o menor, ¿de qué ventrículo sale? Pues sale del ventrículo derecho, ¿cierto? Sale sangre, sangre venosa para oxigenarse en lo que vendría a ser en los pulmones. ¿Y qué válvula impide su retroceso? Pues como te decía, la válvula sigmoidea pulmonar, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la única arteria que lleva sangre venosa y la vena que lleva sangre arterial? ¿Cuál es la única arteria que lleva sangre venosa y la vena que lleva sangre arterial? Hace ratito te iba hablando, ¿no? Sobre eso. Recordarás, como bien te decía, generalmente la sangre venosa es transportada por venas y la sangre arterial, pues, por arterias, ¿no? Pero ocurre un caso distinto, ¿no? Como bien te decía. La vena cava superior e inferior, como acá en este gráfico te puedo mostrar, ¿ya? Conduce sangre desoxigenada desde los tejidos hacia la aurícula derecha, ¿verdad? Ya. Entonces, si es desoxigenada, pues es vena, normal, no hay problema. Venas pulmonares conducen sangre oxigenada, o sea, sangre arterial. ¿De dónde? Desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Acá va cambiando, ¿no? Mira, esta es sangre arterial, porque es sangre oxigenada. ¿Pero quién la transporta? Las venas pulmonares, ¿verdad? Las venas pulmonares. ¿Desde dónde? Desde los pulmones hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Claro, es la que devuelve, ¿cierto? Y luego tenemos la arteria pulmonar, que saca sangre desoxigenada del ventrículo derecho y la conduce hacia los pulmones. Arteria pulmonar. ¿Recordarás? En este gráfico que te mencioné sobre la arteria pulmonar. ¿Ves? Encima está de color azulito. Mira, a ver. ¿Y por qué está de azul, profe? Mira, porque está de azul porque te está transportando sangre desoxigenada. Y te das cuenta que sangre desoxigenada es sangre venosa. Pero ¿quién la transporta? Una arteria, ¿verdad? Ya. Por eso es lo que la denominación, ¿no? Que te hacen aquí. ¿Cuál es la única que transporta sangre venosa y la que lleva sangre arterial, ¿no? En este caso sería la arteria pulmonar, es la que lleva sangre venosa, ¿sí? Y la vena que lleva sangre arterial, pues son las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares, ¿ya? Entonces recordar que quien transporta sangre arterial, pues son las arterias, ¿no? Sangre oxigenada. ¿Quién transporta sangre venosa? Pues las venas, pero existe una excepción, en dos, ¿no? En el caso de la arteria pulmonar y las venas pulmonares, ¿ya? Que es al revés nada más, ¿ok? ¿Se entendió? Seguramente que sí, ¿verdad? Seguramente que sí. Muy bien, entonces continuemos, ¿ya? El músculo cardíaco se nutre y oxigena, y esto lo realiza a través de, bueno, el músculo cardíaco se nutre y se oxigena, y esto lo realiza a través de qué, a ver, chicos, respuestas al chat privado. Claro, porque el músculo cardíaco también necesita oxigenarse y también necesita nutrirse, ¿verdad? Entonces eso lo hace a través de qué? De la aurícula derecha, del ventrículo izquierdo, de la arteria aorta, de la arteria coronaria o de las venas coronarias. Hay unos vasos sanguíneos que envuelven al corazón y estos se encargan de nutrirlo y de oxigenarlo, ¿ya? En este gráfico puedes observar, ¿no?
el aporte que da la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. ¿Ya? Son las arterias que se van a encargar de nutrir y de oxigenar aquellos lugares, ¿no?, del corazón, dividido prácticamente en dos, ¿no? ¿Puedes notarlo? Sí, ¿verdad? Puedes notarlo de color amarillo y de color marroncito claro, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué arteria? Las coronarias, ¿verdad? Las coronarias. Parecen coronas que envuelven al corazón. Por ello su denominación, ¿no?, de arterias coronarias. ¿Ya? Son las que las nutren y las oxigenan. ¿Perfecto? Perfecto. Perfecto, chicos. Ya. Aquí. A ver, quiero que lancen su respuesta al chat privado. A ver. Vamos. Los espero, chicos. A ver, chicos, su respuesta. Eso sí les he hablado muchas veces. Y me gustaría que me den una respuesta coherente. Ya. Ya está. Alguien que ya me haya mandado su respuesta al privado. El aumento de la hemoglobina en el poblador andino es para aumentar la capacidad muscular, compensar la deficiencia de oxígeno, contrarrestar la gravedad, para protegernos del frío o para soportar la altitud. ¿Qué creen ustedes que sea la respuesta? A ver, una pregunta bien clásica ya, ¿no? Bien clásica. Ya está, chicos. Ya. Seguramente sí. Seguramente sí que ya respondieron esa pregunta que es clásica, ¿no? Y yo también les he hecho esa pregunta alguna vez. Y también les he hablado sobre ese punto, ¿no? Claro. El aumento de la hemoglobina, dice, en el poblador andino. Y si hablamos de un poblador andino, es una persona que está supuestamente a una altitud elevada, ¿no? Yo les dije que a cuanto mayor altura subamos, hay menor presencia de oxígeno. Como bien acá nos muestra el gráfico, ¿no? A 5000 metros tenemos 50% de oxígeno, a 8000 metros tenemos 30% de oxígeno, nada más ya. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar oxígeno en nuestro organismo. Y si esos glóbulos rojos transportan oxígeno, pues necesitan de alguien, de la hemoglobina. Es quien en sí transporta oxígeno, ¿verdad? Ya. Si en el caso de que yo subo a una determinada altitud y no hay oxígeno, o hay poco oxígeno, para poder captar esa cantidad de oxígeno o poco oxígeno que hay, necesito fabricar más que un glóbulo rojo.
entonces necesito producir más hemoglobina, ¿verdad? ¿Es lógico tener la misma cantidad de hemoglobina con glóbulo rojo? Pues sí, pues, ¿no? Porque tú estás aumentando la hemoglobina para que puedas transportar oxígeno. Y la hemoglobina tiene que estar dentro de lo que son los glóbulos rojos para que puedan transportar el oxígeno. Entonces, es proporcional, ¿no? Entonces, mayor altura, mayor presencia de oxígeno. No, lógicamente, menor presencia de oxígeno. Entonces, necesitas mayor glóbulos rojos, mayor hemoglobina para poder chapar esa poquita cantidad de oxígeno que hay y así puedas contrarrestar algunos efectos que te puede estar produciendo por lo que es la deficiencia de oxígeno, ¿verdad? Entonces es importante recordar eso, ¿cierto? Mayor altura, menor presencia de oxígeno, pero no quiere decir que porque tengas menor presencia de oxígeno, tus hemoglobinas o tu glóbulo rojo van a disminuir, no, sino que van a aumentar. ¿Y por qué van a aumentar? Porque necesitas chapar ese poquito de oxígeno que hay para que tu organismo pueda compensar la deficiencia de oxígeno, ¿verdad? Entonces necesitas captar esa cantidad de oxígeno mínima que hay, pero necesitas captarla. Para que puedas captarla más rápido, necesitas mayor cantidad de hemoglobina y glóbulo rojo, ¿cierto? Entonces, la pregunta fuese distinta. El aumento de hemoglobina la disminución de hemoglobina o de glóbulos rojos en el poblador de la zona costa, por ejemplo, ¿para qué sería la deficiencia? Más que para qué sería, pues es lógico que si es que comparamos los valores normales de la hemoglobina en una persona andina, o sea, que vive a una altitud distinta que una persona que vive en la costa, por ejemplo, va a ser variable, ¿no? ¿Por qué? Porque a menor altura, que es por ejemplo la costa, hay mayor cantidad de oxígeno, ¿cierto? Entonces tú no necesitas mucha hemoglobina o mucho glóbulo rojo para poder captar esa cantidad de oxígeno que existe en el ambiente. Entonces, normal, te mantienes en un estado normal, o sea, no necesitas producir más, sino incluso en algunos casos se puede decir que es menos, ¿no? Porque tienes cantidad de oxígeno, ¿cierto? Entonces, allí radica la diferencia. Si yo le mido la hemoglobina a alguien acá en lo que es la altura y mido a alguien que es acá, por ejemplo, en la costa, vas a darte cuenta que existen algunas variaciones, ¿no? Algunas diferencias. Pero no quiere decir porque el otro esté con anemia o algo por el estilo, no. Sino que tienes que evaluar también la altitud en la cual esa persona se ha encontrado, ¿no? Lógicamente, ¿ya? A eso hace referencia. Es por ello que cuando tú no vas subiendo más altura, cuando uno viaja, por ejemplo, a los lugares andinos, pues se va a dar cuenta que presenta cansancio extremo, ¿verdad? El mal del soroche, bien conocido, ¿no? Dolor de cabeza y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, la respuesta acá, ¿qué sería? Para compensar, ¿qué vas a compensar? La deficiencia de oxígeno, ¿verdad? A mayor altura, vas a compensar la deficiencia de oxígeno generando más glóbulos rojos, más hemoglobina, ¿cierto? Cierto. Perfecto. Ahora, a ver esta pregunta. Los leucocitos que están asociados a la inflamación, alergia y sinusitis son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos o linfocitos. Ya te he puesto un gráfico ahí incluso, ¿no? Tal vez ya lo sacaste con el gráfico nada más. ¿Cierto? Ya. Yo te hablaba sobre y recordarás que te decía, por ejemplo, que existían células conocidas como leucocitos y estas iban a dividirse en polimorfonucleares y mononucleares. Algunos lo conocían como granulocitos y agranulocitos, ¿verdad? Ya. Dentro de los polimorfonucleares teníamos a los neutrófilos, ¿cierto? ¿A quién es, profesor? Pues a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos, ¿verdad? Era coherente recordar que los neutrófilos pues fagocitaban las bacterias y los hongos, ¿cierto? Los eosinófilos eran encargados de destruir los parásitos como los helmintos, ¿ya? Y los basófilos participaban en reacciones inflamatorias, o sea, las alergias, ¿no? En el caso de los monocitos o mononucleares teníamos que estas se encargaban del mantenimiento y la eliminación de glóbulos rojos dañados, ¿no?
proceso conocido como hemacateresis también, ¿cierto? Y acá también teníamos a los linfocitos, en los cuales iban a dividirse en linfocitos T, linfocitos B o los NK, o los natural killers, ¿no? Existían otro tipo de células denominadas trombocitos que intervenían en lo que era la formación de los coágulos, ¿no? Entonces, de acá, de este gráfico, es importante que recuerdes esto que es básico, ¿no? Los eosinófilos destruyen parásitos, neutrófilos fagocitan bacterias y hongos, y basófilos participan en las reacciones inflamatorias, ¿ya? Entonces, la respuesta, lógicamente, si te habla de inflamación, alergia y sinusitis, que es una inflamación también, hablamos de basófilos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Espero que la clase haya sido del agrado de ustedes, ¿sí? Y bueno, eso sería lo que corresponde, ¿ok? Al día de hoy en cuanto a sistema circulatorio.